Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. La mayoría de la gente piensan que al hacer, recibir un curso, recibir algo o lo que sea, o leerse en la Biblia o lo que sea, pues entonces ya están del otro lado, ¿no? Y eso es lo que la gente siempre piensa. Yo quiero que hoy le presten mucha atención a esto que les voy a decir y pidan al Espíritu de Dios que aclare estos conceptos, ¿no? Porque ellos son muy claros en todo esto, solo que el ser humano es lento. Cuando entra el ego, la idea es, si yo aprendo esto, entonces yo soy grande. Si yo hago esto, soy grande. La idea es esa, la del ego, ¿no? Si tú haces una carrera, entonces yo soy grande. Si hago esto, si hago lo otro, soy grande. Y así sucesivamente. Y si yo estudio esto, entonces voy a ser espiritual. ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación del ego. Es importante que haya un yo. Y eso es muy importante. Vamos a mirarlo desde este punto. Los ayudantes de la mente, ellos nos ayudan a hacer un yo de acuerdo a la región y de acuerdo a donde estemos, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al lugar, de acuerdo a lo que tengamos allí alrededor. Por ejemplo, los ayudantes de la mente pues trabajaron en la época antigua, donde habían tribus. Ellos trabajaron de acuerdo a lo que había y con lo que había. Bien, entonces se va desarrollando esa conciencia. Hoy día pues es de acuerdo a lo que tenemos, se arma ese yo. Y eso es lo que hacen los ayudantes de la mente. Entonces, de acuerdo a eso, crean un yo a partir de lo que hay. Bien, a medida que va subiendo esto y va creciendo, pues lógicamente que el yo va a ser un tanto más superior y más superior. Pero siguen siendo los mismos ayudantes de la mente. Pero ojo que los ayudantes de la mente pueden ayudar desde las épocas primitivas hasta las épocas de luz y vida. Ahí nos damos cuenta cómo trabajan ellos. Muy bien. Ahí vamos muy bien, perfecto, todo eso está muy bien y eso me parece muy bonita, esa información. Pero hay otra cosa más importante y es que, por ejemplo, cuando tú vas a traer una personita al mundo, un cuerpo, un solo cuerpo, me dicen algo muy importante, que tiene que haber dos personas, ¿verdad? Yo no puedo traerme solo, punto. No puedo traerme solo, necesito de papá y mamá. El embrión puede estudiar y puede hacer mucho, pero si mamá no está, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, no hay ningún nacimiento. Yo creo que presten mucha atención a esto que les voy a decir porque es muy interesante para ustedes, porque yo sé que ustedes están patinando, dando vueltas en algo que no han entendido todavía, porque piensan que ya lo tienen todo claro, porque han recibido quién sabe cuántas conferencias, porque pues seguramente han dado diezmo, quién sabe qué más cosas habrán hecho, ¿verdad? Entonces por todo eso pues ustedes sienten que ya lo tienen del otro lado y ya listo, pero no es así, hermanos. Para traer una personita al mundo se necesitan dos personas, o sea, es decir, ese embrioncito que protege, que viene del hombre, ¿verdad? Que viene del hombre y que quién sabe de dónde viene. Recuerden que lo que ha nacido, él es continuando. O sea, es que no hay ni siquiera un nacimiento, simplemente hay una continuación de algo. Nomás analícenlo de allí. No hay un nacimiento y es una continuación de algo que ya viene de hace mucho atrás. Pero se necesita de alguien para que ese nacimiento sea efectivo. Para que llegue a esta realidad se necesita de alguien. No se necesita de estudio. Es más, de hecho, la creación viene funcionando desde hace muchísimo tiempo, incluso sin haber matemática ni nada, ¿verdad? Ha habido procreación. ¿Ven? Todo esto debería llevar al hombre a pensar en algo, que la espiritualidad tiene que tener el mismo rumbo, tiene que tener lo mismo. Y de hecho, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de los reveladores que nos dicen que no podemos seguir adelante si no nos asociamos, escuchen muy bien, con algún tipo de espíritu. Pero no dice, si yo estudio mucho, entonces salgo y paso al otro lado. Mira lo que está diciendo. Es asociación con algún tipo de espíritu inmortal. No hay otra forma. Y no es tanto ni siquiera esto, sino con un tipo de espíritu. Allí es cuando nosotros logramos algo. Mira, no me está diciendo, oye, tienes que leerte toda la Biblia, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Simplemente me habla de una asociación. Entonces, la interpretación del ego, lo que es lo que quiero hablarles realmente es cómo interpreta el ego estas cosas. Es eso. Yo aprendí esto, entonces ya puedo ser. Yo hice el curso y ya puedo hacer. Y miren, ni siquiera en una carrera usted hace las cosas porque haya estudiado. Uno sale de estudiar una carrera y sale uno sin nada realmente. ¿Qué es lo que te hace a ti hacer algo? La práctica. O sea, tienes que empezar a hacer ciertas cosas y te vas a dar cuenta que lo que aprendiste de la carrera realmente no vas a usar gran cosa. O sea, lo que vas a hacer es otras cosas, ¿sí ves? Entonces tienes que hacer otra cosa. No es tanto el conocimiento. Sí, claro, el conocimiento es importante y yo les vivo diciendo, por favor,
lean al menos 15 minutos. Está bien, lean al menos 15 minutos, pero cuidado, que es que la vida espiritual no depende de eso. La vida espiritual depende de la asociación con algún tipo de espíritu. Para el ego, su vida depende, como digo, de estar solo nada más. Eso es lo que dice. Yo sé, yo estoy solo, yo puedo solo. Pero no es así, no puedes tú solo, tú no puedes solo. Y yo les voy a explicar por qué. Jesús hablaba muchísimo de la hermandad. La hermandad. Y todo el tiempo, si ustedes leen cualquier texto sagrado, incluyendo los documentos, te hablan siempre de la hermandad. Siempre, siempre, siempre juntos, siempre juntos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos que estar con alguien o compartir con alguien, verdad? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una clave importante. Escuchen muy bien. El problema es que el ego, ese ser maligno que hay, él cree que ya lo que tiene es lo suficiente. Es decir, yo tengo la Biblia. Mire cuántas guerras han habido por la Biblia, ¿verdad? Y ustedes saben claramente de que por la Biblia atacaron a Jesús y lo crucificaron precisamente por la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no hacía las cosas conforme a lo que decía la Biblia. Yo le aseguro que hoy día está lo que va a llevar a la humanidad a la quinta revelación, y yo le aseguro que con ello pueden atacar a sus hermanos. Seguramente a mí me han atacado, ¿verdad? Han dicho, no, pero es que mira, aquí dice que tal y tal cosa, y si esto es así, entonces quiere decir que eso no es así. ¿Ven la lógica tan absurda del ego? El ego no puede oponerse a las leyes de Dios, pongan mucho cuidado. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios, de la misma manera que tú tampoco puedes hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pero sí puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. El ego interpreta las leyes de Dios de acuerdo a lo que él desea. Y el humano, que está enredado con el ego, interpreta las leyes de Dios de acuerdo a lo que desea. ¿Se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando tienen una pelea o una discusión con algún hermano que gusta las cosas de Dios? ¿Sabe qué dicen? ¿Y acaso de qué le sirve esto? ¿No estás leyendo? ¿No estás estudiando? ¿No estás haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él lo interpreta de forma equivocada. El ego siempre interpreta de forma equivocada las cosas. ¿Ustedes sabían que eso es pecado absolutamente? O sea, es pecado. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo va a ser pecado? ¿Verdad? Sí es pecado. Ese es uno de los pecados más tremendos. Malinterpretar las cosas y usarlas contra un hermano. Nosotros no podemos juzgar, no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay una cosa también muy importante, y es que hay unos seres que Dios Padre manda a este mundo. Él dijo, voy a seguir enviando mis maestros, voy a seguir enviando mis profetas, decía él. Voy a seguir haciendo eso. Y también dijo algo muy hermoso, y ahora van a entender ustedes esto, cuando él decía, Señor, o sea, es decir, pidan al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores, pero no estaba diciendo, oye, tome gente de la tierra, ¿verdad? Y hagamos esto. No, envíe más trabajadores. Dice, voy a seguir enviando. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Mira, dice que en este planeta, hasta ahora han habido 4 revelaciones. Claro, ustedes me dicen, pero son 5. No, hasta ahora han habido 4 revelaciones. Va a suceder la 5ª revelación, pero todavía no ha sucedido. Va a suceder. Y yo sé por qué les digo, ¿va a suceder? Todavía no. Porque aún todavía hay mucho ego. Hay mucho ego, hay muchas cosas que no van a hacer en absoluto nada. ¿Bien? La gente que está enredada en el ego va a tomar esa ley y la va a interpretar a su manera y la va a utilizar no para las cosas buenas, sino en contra. No la va a utilizar ni siquiera en favor de él, sino en contra. Entonces no puede darse la 5ª revelación en este mundo. ¿Por qué? Porque precisamente no está haciendo las cosas correctamente. ¿Qué hacen los maestros de Dios? Los maestros de Dios, sinceramente, los maestros de Dios no vienen tanto a enseñar. Los maestros de Dios, ellos enseñan y aprenden, se puede decir. Enseñan y aprenden, enseñan y aprenden. Ellos están aprendiendo. El maestro de Dios está abierto. Lo que pasa es que tiene una forma de interpretar las cosas tan diferente y tan divina. Un maestro de Dios, de verdad, es una fuente. ¿Y qué es una fuente? A ver, voy a explicarles qué es eso. Resulta que el Espíritu de Dios, Él se siente cómodo con lo que Dios Padre crea. Escuchen bien, el Espíritu de Dios se siente cómodo con lo que Dios Padre crea. Y los hijos de Dios verdaderos se sienten bien en las creaciones de Dios. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿acaso este mundo no es una creación de Dios? Ojo, el mundo, el planeta como tal,
es una creación de Dios en forma de energía, pero tú estás dándole otra forma. ¿Entiende? Aquí están pasando otras cosas también muy interesantes. De solamente 3 elementos, ha puesto al hombre a hacer tantas cosas, muchas cosas. Y esos 3 elementos son, ya sabemos, electrones, protones y neutrones. Solamente estas 3 cositas nada más, solamente estas 3 cositas han formado todo lo que tú ves. Tu hermano, tu hijo, las cosas que vemos, las cosas que comemos, las cosas que olemos, las cosas que... Todo, absolutamente todo. Todo tiene que ver con esas 3 cositas nada más, ¿bien? Entonces, eso es lo que Dios Padre nos da. Nos da estos 3 elementos para que formemos cosas. Claro, hay una cantidad de personalidades detrás haciendo un trabajo enorme que más adelante vamos a hablar sobre ello. ¿Dónde y por qué los hijos de Dios se sienten bien en las creaciones de Dios? O en la casa de Dios. Para ustedes, ¿la casa de Dios dónde está? Pues en el cielo, ¿verdad? Dicen, no, la casa de Dios está en el cielo. Y cuando yo les digo volver a casa o ir a casa, dicen ustedes, pero eso está lejísimos, ¿verdad? No han entendido. Cada maestro de Dios enviado a este mundo trae consigo una casa, un ambiente, para que los hijos de Dios que se asocien con ese ser puedan crecer, puedan sentir algo diferente, puedan pensar diferente. Y todo ser que está en las cosas de Dios empieza a sentir una diferencia en estos seres. Ojo, no con lo que estos seres hablan, sino en ellos, dentro de ellos y con ellos. Recuerden que les he dicho de que cada persona, y ya lo sabemos, pues realmente es un universo completo. ¿Qué es lo que Dios Padre podría hacer en esto? ¿Mandar un libro o mandar la Biblia para que todos leyeran y se llenaran de información y llegaran al cielo? ¿O mandar estas revelaciones para que todo aquel que quiera entrar a esa casa pueda tener un pensamiento recto, una forma diferente de pensar? ¿Acaso eso no es lo que Dios Padre quiere? Pues claro que eso es lo que Dios Padre quiere, pero no lo vemos porque nuestro ego nos muestra otras cosas. ¿Se dan cuenta? He ahí el problema de todo esto. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Tú no puedes saber que tú eres una persona maligna si no estás rodeado de los demás. Tú no puedes saber si amas si no estás rodeado de los demás. Pero entonces la gente dice, bueno, pues yo tengo mi pareja, o yo tengo mis hijos, o yo tengo mi perro, o tengo mi gato. No, no funciona así, hermanos, no funciona así. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? No estamos haciendo un alma. Oye, es algo que no es humano. Es algo que no es un cuerpo, no es un animal. No es eso. Es algo superior, es algo diferente. Por lo cual ese algo diferente tiene que sentir comodidad en algo que se ha creado por Dios. Y en ese ambiente que Dios Padre ha creado, es donde esa alma puede crecer. ¿Por qué empezamos desde un mundo como estos? Y aquí es donde nosotros decidimos unirnos con un tipo de espíritu que no va a ser de este mundo, sino que va a ser diferente, pero que me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a sentir, me va a ayudar a hacer otro tipo de cosas que yo no lo entiendo. Claro, no lo entiendo porque no sé ni siquiera qué será, pero me hace sentir tan diferente, no por lo que me hable, sino porque esa es la casa de Dios y sus hijos se sienten bien en casa, y ese hijo de Dios que es esa alma se siente bien en casa, y esa casa es esa morada donde Dios Padre habita, y son esos maestros que Dios Padre ha enviado. No lo vemos de esa manera porque nuestro ego no nos deja ser así. Nuestro ego nos dice, oye, venga, espérate, estudia y vuélvete importante. Estudie y sea importante para todo el mundo. Estudie y llegue a Dios. Usted no necesita nada más. Usted no necesita nada más. Adán y Eva eran precisamente esas fuentes. Una fuente en la que entraba allí a ese jardín, se transformaba. Pasaban cosas interesantes, pasaban cosas lindas. Habían cosas de verdad interesantes. Otra fuente también era el príncipe. Eran fuentes. Y cuando yo digo una fuente es porque está unido a la fuente principal, que es la que te da vida, la que te hace sentir en casa.
la que te hace fluir, la que no te deja cambiar, ¿verdad? Esa es esa fuente. En aquel tiempo pasaban muchas cosas y recuerden que para estas personalidades no era fácil porque estaban tratando con unas personalidades muy rebeldes. O sea, era muy complicado. Pero si nos damos cuenta, los hijos de Adán, ¿quién pudo fallar? Pues ninguno falló. Ninguno de estos hijos de Adán fallaron. Sinceramente, no fallaron. Cometieron errores, claro, porque al final esa fuente le tocó huir y tocó hacer muchas cosas, pero él era esa fuente y sus hijos también eran fuentes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué es una fuente? Una fuente es una vivienda, es la casa para un alma, y no solamente para una, sino para muchas almas en este mundo. Jesús nos dijo algo muy importante, y es que debemos tener cuidado, lógicamente, de esos falsos profetas. Claro, el ego inmediatamente empieza a meter esos falsos profetas. ¿Cuáles son esos falsos profetas? Pues todos aquellos que simplemente son leídos, pero que no están unidos a. Otra cosa importante también dijo Jesús: si quieres llevar a otros a la luz, tienes que ser luz. ¿Y tú cómo quieres ser luz? Leyendo, estudiando, ¿verdad? No, hermanos, no se logra de esa manera. Le aseguro que en el paraíso no se logra la luz de esa manera. En el paraíso tú eres la luz porque tú estás unido a una fuente principal. En los cielos tú eres esa luz porque estás unido a esa fuente. El libro y todos los textos que están aquí son importantes, claro, porque en una confusión tan tremenda filosófica como hay, es importante que en medio te ayude a enderezar, pero entonces viene el ego y él interpreta a su manera esto y lo hace a su manera, y en lugar de crear unión, crea enemistades. Tú no puedes, vuelvo y digo, comprenderte a ti mismo separado de los demás. No puedes hacerlo en ningún momento, no puedes, porque es que es imposible. La asociación íntima con otras personas espirituales. De eso se trata realmente. Entonces, la asociación íntima con personas espirituales estimula mutuamente el crecimiento espiritual. Escuche lo que está diciendo. No está diciendo, vas a entrar a un curso y te vas a volver un berraco y vas a sacar las mejores notas. Escuche lo que está hablando. La asociación íntima. Para ustedes íntimo puede ser sexo, porque ¿qué más, verdad? No. Íntimo es algo diferente. La asociación íntima con personas espirituales estimula mutuamente el crecimiento espiritual. El amor suministra el terreno. Escucha lo que está diciendo. El amor suministra el terreno para el crecimiento espiritual. Una atracción objetiva. Tiene que ver que tiene un objetivo, porque allá hay una cosa muy importante. En lugar de una satisfacción subjetiva entre sujetos. Es algo diferente. ¿Con qué fin lo haces tú? ¿Para qué lo haces? Pero no me está hablando en ningún momento de estudios, ¿verdad? Me está hablando de algo diferente. Y sin embargo, proporciona la satisfacción subjetiva suprema, claro, me lleva a un nivel diferente. La espiritualidad ennoblece el pesado trabajo común en la vida diaria. Nos damos cuenta de esto cuando lo analizamos, que me lleva a otra cosa. El ego cree que lo puede hacer y que lo puede hacer solo, que él puede hacer las cosas solo. De hecho dice que los demás no le comprenden, que no lo estiman, que no lo aman, que todo. Eso dice el ego, ¿verdad? El ego siempre está diciendo, es que no me entienden, es que no, es que esto, es que lo otro. Vuelvo y digo, tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás, no puedes hacerlo. Tú no puedes mostrar amor separado de los demás, tú no puedes mostrar nada. Todo esto se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, que viene esa línea desde el paraíso a estos mundos por medio de personas, es desechado. La filiación no es que yo diga, oh, yo acepto a todos mis hermanos como hermanos. Pues es una filiación. Filiación significa esa línea que viene hasta aquí por medio de un ser. Y que ese ser te da estabilidad de algo, no sé, emocional, donde tú te sientes, sabes pensar, quieres pensar, sientes paz, sientes cosas. Ese ser te hace sentir cosas extrañas que tú ni siquiera te imaginabas. Podemos hacer una prueba. Busquen a la persona más estudiosa del libro de la Biblia
y pase con él, sabiendo que no es una fuente, pase con él 8 días, a ver qué pasa y dónde tú te sientes más vivo. ¿Por qué pasa eso? Vuelvo y les digo, porque simplemente esto se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la hermandad divina, no vales nada y no significas nada. Puede que tu intelecto sepa muchas cosas, pero falta el alimento de tu alma. Falta ese algo que te hace pensar diferente, ese algo que te mantiene firme, que te mantiene bien, que te mantiene unido a Dios. ¿Por qué? Porque estás en el legítimo lugar de la filiación, que es Dios mismo. La filiación no es la gente, la filiación es Dios mismo. Y cuando tú logras eso, entonces empiezas a crecer. Así sea un ignorante cavernícola, pero empiezas a crecer. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero empiezas a crecer. ¿Por qué? Desde el punto de vista del ego dice, pero ¿por qué este bruto no ha leído, ni siquiera sabe leer, pero ¿por qué crece? Porque es que la vida espiritual no depende de conocimiento, sino depende de estar unido a un tipo de espíritu divino. Eso es diferente. No es lo otro. No hay necesidad de que alguien los convenza, sino sentir. Sienten paz, sienten algo que los lleva hacia Dios, que los hace ser cada vez mejor personas. Entonces pueden decir, entonces esto no es de este mundo. Porque yo comparto con mi compañera, que es muy leedora, y no pasa nada. Comparto con mi compañero, que es muy leedor y sabe mucho, pero no pasa nada. Pero cuando comparto con este hombre o con este ser, mi vida cambia, mi vida se transforma, mi vida siente vida. Porque Él es un refugio, porque Él es la filiación, porque Él es esa morada también, esa morada divina, pero no lo han entendido. Y ese es el problema de la humanidad, que piensa que si sabe más cosas, más sabe y más espiritual es. No, hermanos. La espiritualidad depende de que tú te unas a esas fuentes. Y si te unes, creces. Y si te quedas allí, vas a ser una fuente también. Y cuando seas una fuente, ya nunca fallarás. Jamás fallarás. ¿Por qué? Porque ya tú eres parte de la filiación. Y cuando seas parte de la filiación, tú serás esa fuente. Y llevarás a otros hacia allá. Porque es automático. Tú no puedes hacer nada en contra de esa filiación. Porque la filiación es precisamente eso. Creo que cada uno de ustedes ha experimentado eso. Esa extraña sensación que los hace ser diferentes. Que los hace pensar diferente. Pero cuando se separan, porque todavía no son fuentes, empiezan a pensar diferente. ¿Por qué? ¿Qué hace que yo como persona tome decisiones concretas cuando estoy en casa? Cuando estoy en casa unido con ese ser que yo ni siquiera comprendo, que ni siquiera sé quién es, pero que me hace vivir algo diferente, que me hace ser mejor, allí es cuando yo puedo tomar decisiones concretas. De lo contrario, no pasa nada. ¿Pero qué hace el ego? El ego separa. El ego destruye. El ego tiene a la humanidad hoy día como la tiene. Pero hemos caído en la trampa. No nos hemos dado cuenta. Y el problema, ¿sabe qué es? Que nadie acepta que está equivocado. Lo más importante de todo esto es entender que estoy equivocado. Si usted entiende que está equivocado, créame, que ya no se va tanto a la razón, sino a tu sentir. Tu alma no te puede engañar. Tu sentir no te puede engañar. Sientes el deseo sincero de hacer las cosas. Sientes el deseo lindo de hacer algo divino. ¿Por qué? Porque esa alma está en casa. Está en la filiación. Y se alimenta esa alma de algo que no son palabras. La vida espiritual no son palabras, hermanos. La vida espiritual no es conocimiento. La vida espiritual es una vida como un cordón umbilical que alimenta a un bebé. Estas fuentes son vida para estas almas. ¿Acaso no lo han vivido? Las cosas serían diferentes para ustedes porque ustedes tendrían un tipo de pensar más claro, más divino, más absoluto. Habría más amor y pasarían cosas diferentes. No hay necesidad de que hablen nada. Ese ser no tiene que hablar nada. Simplemente ustedes tienen que sentir. Si ustedes sienten eso, eso es todo.
El día que ustedes sientan eso, en cualquier parte y con cualquier ser en esta tierra, simplemente no diga, oiga, usted es esto, usted lo otro. No, simplemente, si ese ser es esa fuente y te llena, te hace sentir, te hace vivir y te hace hacer algo divino, diga, no es de este mundo, aquí hay algo diferente. Aprendan ustedes a ver las cosas. Jesús decía que vendrán falsos maestros. ¿Y tú crees que Jesús o una fuente es engañada por un falso maestro? No, porque ellos van tras de otras cosas. Ellos sienten otras cosas. Recuerden que hay unas personalidades que pesan los espíritus. Ustedes también pueden hacerlo. Y pesarlo significa de esa manera. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos otra idea. Y es muy equivocada. Una idea que no tiene que ver con lo divino. Una idea que tiene que ver con la religiosidad, más no con lo espiritual. ¿Acaso no nos damos cuenta? No siempre son capaces de reunir a aquellos que podrían formar el grupo más ideal para conseguir un objetivo dado y realizar una tarea determinada. ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre en esta tierra tiene eso. En estas condiciones tienen que utilizar el mejor material disponible, lo que haya. En ese momento se hubiera podido hacer cosas muy interesantes. Pero ¿qué sucede? Viene el ego y te quita lo poco que Dios Padre ha sembrado en su corazón. Su alma no puede negar de que cuando están allí, están en la filiación, se sienten en esa filiación divina. Pero viene el ego y ¿qué dice? No, eso no es así. Vámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. No estoy bien allí. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. La filiación de Dios Padre, estamos compartiendo nuestra vida y esa vida da vida. Eso es lo que pasa. Pero es algo que no es de este mundo, es algo que me hace vivir otras cosas, que me hace tomar decisiones diferentes, que me hace crecer, pero solamente sepárense un poco a ver qué pasa. Empezamos a disociarnos, empezamos a decrecer, empezamos a sentirnos oprimidos, a sentirnos que no estamos en lugar correcto, que algo pasa en nuestras vidas. Pero entonces, ¿sabe cómo? Decimos, no, venga, espérate, voy a leer, voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, claro, lo puedes hacer y está muy bien, pero si no estás conectado a la vida, no hay nada que hacer. Dios Padre trabaja de esa manera. Por eso es que Dios Padre quiere que se arme esta hermandad. Y la hermandad no es que todos se unan. Mire, les digo de corazón que todas las familias y muchas personas están unidas. Y hay muchos que se unen para hacer maldad. Las fuerzas militares, las fuerzas guerrilleras, las fuerzas de todo lo que sea se unen para hacer maldad y están unidos. Pero falta algo. No están unidos a la vida que proviene de Dios. La vida espiritual, según para el ego, se mide aquí es en conocimiento. Pero es claro que no es así. Cada vez que aprecien lo que es de verdad la filiación y se unan a esa corriente, que ustedes ni siquiera saben qué es, allí es cuando pasan cosas importantes. La vida espiritual es eso, no es más, es solamente eso. Y Dios Padre envía a estas personalidades para que ustedes confíen en ellos, para que ustedes se unan y tengan vida. Cuando ya la tengan y cuando ya sean fuentes, entonces ahora sí pueden hacer eso. Y de eso se trata realmente esto. No es para que todo suceda de esa manera, pero le aseguro que el día que ustedes sean fuentes, están unidos a esas fuentes y nunca se separarán de esas fuentes. ¿Acaso no escucharon al Maestro Jesús cuando dijo, hablando de las uvas y del tallo y de todo esto? Dice, si no están unidos, no va a pasar nada. Jesús era una fuente. Claro que lo es una fuente. Él es una de las fuentes principales en todo eso y se ha ramificado por medio de sus hijos para hacer ese trabajo y sigue haciéndolo. Pero nadie ha entendido eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene? Pero es que miren, pero imagínense, pero mira, aquí dice, pero ¿por qué tal cosa? Pero eso fue lo mismo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Con Jesús utilizaron la Biblia y por eso lo mataron. Con la misma Biblia lo mataron. Y le aseguro que si viniera en este momento, dice, mira, aquí dice esto y él no está haciendo las cosas como dice allí. No es lo que diga allí, es lo que yo siento en mi corazón, lo que a mí me lleva a Dios. Eso es lo que debo escuchar, no lo que dice allí, sino lo que me hace crecer. ¿Qué me hace crecer? Bueno, me hace crecer esto, entonces sigo por allí. Y cuando ya sea grande espiritualmente, pues entonces las cosas van a ser diferentes. Pero la humanidad jamás entiende estas cosas. ¿Por qué? Porque el ego está metido. El ego siempre está pendiente de todo eso. Nunca podrás saber en ningún momento todas aquellas cosas y aquel mecanismo que se esconde en este universo que se llama vida, no lo vas a entender investigando y haciendo, no. Mire, toda persona espiritual, toda persona que ha llegado algún día a eso, dicen,
he trasegado por todo lado, he hecho de todo y un día me di cuenta que eso no era. Perdí mi tiempo. Sí, claro, valió la pena, pero era otra cosa, era algo diferente. Estas personas, de verdad, tuvieron que asociarse con algo sin saberlo. Debemos abrir nuestro ser a las cosas divinas. Debemos abrir nuestro ser a ellos. Créanme que ellos nunca están en contra de nosotros, ni nunca nos quieren hacer daño. Pero el ego crea siempre enemistades, siempre crea guerras, siempre crea divisiones, siempre está pendiente de eso. No tiene sentido de verdad. El ego es todo eso. Él está pendiente solamente de causar cada vez más y más y más división. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él se crece cuando hay división. Tomás tenía esa idea equivocada. Él pensaba que a solas lograba todo. Y un día Tomás, al unirse tanto con su maestro Jesús, se unió a esa fuente y dijo, no, venga, espérate, no es por ahí. Pero él tenía la idea de que solo podía hacer las cosas mejor. Escuchen esto. A veces Tomás conseguía permiso de Andrés para marcharse solo durante unos 2 días. Se iba, 1 o 2 días, se iba por allá solo. Y Andrés le daba permiso. Y se iba porque supuestamente pues eso es importante. Pero pronto se dio cuenta de que este proceder no era prudente, no era adecuado, no era lo correcto. Rápidamente descubrió que era mejor cuando estaba deprimido aferrarse a su trabajo y a quedarse junto a sus compañeros. Qué hermoso, ¿verdad? Él se dio cuenta, pero no todo el mundo se da cuenta de eso, hermanos. Ustedes son una familia. Luchemos por esa hermandad. ¿Quiénes son los que se disocian? Los que el ego está al 100%. Critican y dicen cosas y discuten y todo. Y disocian y quitan a las personas de la verdadera vida y se pierde. Una fuente es una fuente y es respetada aquí y en cualquier parte. Y estas fuentes son divinas. Estas fuentes se llaman la filiación de Dios. Allí es donde tú tienes que llegar. Y eso es hermandad. Pero hermandad no de humanos, sino hermandad divina. A ese punto tenemos que llegar. De lo contrario, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Porque no tiene sentido. Al menos asóciense. Que cuando hay de 3 o más, las cosas son diferentes. Y ahí ya se logran unos niveles grandísimos. Que la asociación de 2 no se multiplica, sino que se cuatriplica. No me está diciendo, y si usted estudia 10 veces el texto, entonces, pues se va a cuatriplicar. No, dice, si se asocia con 2 personas, 2 nada más, se cuatriplica tu saber, tu ser y todo. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos como él nos propone? Pero, como le pasó a Tomás, tarde o temprano el ser humano tiene que darse cuenta de que eso sucede. Por el momento no, porque es que hay otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que tienen enredada a la humanidad? El dinero. Terrible el dinero. Y una persona puede decir, no, yo no. A mí el dinero no me molesta. Olvídense, hermanos, yo conozco muy bien esas cosas. Y claro que sí nos molesta. Todo este tipo de cosas, como les digo, de este modo, estas asociaciones divinas, la mente de uno aumenta sus valores espirituales cada vez más de entendimiento, de adquirir aquello divino cuando hay asociaciones. De lo contrario, tú no logras nada. Los hombres enriquecen su alma cuando sus posesiones son espirituales. Ahí es cuando realmente enriquecen su vida. No hay otra forma. Pero es que la espiritualidad no es un texto, hermanos. No es un texto como cuando uno se une a la vida. La luz ha llegado a sus vidas, pero tristemente no nos ha interesado porque tenemos nuestra propia luz. El ego es terrible. Esta filiación te lleva a aumentar esa energía de tu alma y de tu ser. Mira que nomás solamente las asociaciones hacen que se alimente, solamente eso, se alimenta su alma, solamente con eso. ¿Sabían ustedes eso? El aislamiento tiende a agotar la reserva de energía del alma. ¿Cómo alimentamos el alma entonces? ¿Con lectura o con asociaciones humanas? ¿Cómo lo hacemos? Desde ya ellos nos están diciendo las cosas, solamente que nosotros somos tercos. Hemos sido siempre tercos, hermanos. Eso es lo que ha pasado. No vemos las cosas. El aislamiento tiende a agotar las reservas de energía del alma. Escuchen, el vínculo con los semejantes es esencial para renovar el entusiasmo por la vida e indispensable para mantener el valor que se necesita para las batallas a medida que ascendemos a los niveles superiores de la vida. Entonces nos damos cuenta de que hay algo realmente.
Los vínculos que se establecen entre personas es muy importante, muy, pero muy importante. Eso es un eficaz seguro contra el mal incluso. Pero no está hablando, ojo con eso, cuidado. Porque ustedes pueden decir, bueno, pero es que nosotros somos una familia grande, pero si es que no están vinculados a algo divino, da lo mismo. Todos van a caer a un hueco, Jesús lo dijo. Si un ciego guía a otro ciego, van a caer todos a un mismo hueco. No hay nada que hacer. Pero si tú estás vinculado a esa vida, difícilmente vas a caer. La vida espiritual es eso, es una vida, una conexión con lo divino. Acuérdense que Judas cometió un gravísimo problema. Dijo Jesús, Judas ya no está con vosotros, porque se enfrió su amor. Escuchen, se enfrió su amor. El amor es la única forma por donde esa filiación divina puede pasar. Claro, está la conexión, pero ahora falta el amor para que haya ese paso de algo mayor. Claro, Judas podía estar frente a la fuente, pero él no. Era un ser que sabía mucho supuestamente. Tenía una idea totalmente equivocada. Y pues claro, ¿cuáles eran sus asociaciones? Pues con personalidades que le estaban dando otras cosas. Cuando eso sucede, un ser se desvincula de esa fuente. Y cuando eso sucede, pues entonces tú puedes cometer cualquier error. Y Judas, eso fue lo que le pasó. Judas ya no está con vosotros porque su amor se enfrió. Su amor se enfrió. Porque se negó a confiar en vosotros, sus leales hermanos. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras donde está escrito: no es bueno que el hombre esté solo? Ningún hombre vive para sí mismo. El que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Dice Jesús, ¿y acaso no os envié a enseñar de dos en dos? Para que no estuvierais solos y no cayeras, escuche, en la maldad y en la tristeza del aislamiento. Maldad, miren eso. Sabéis bien que cuando vivía en la carne, dice Jesús, no me permití a mí mismo estar solo. Oiga, ni siquiera, no se permitió él estar a solas largos periodos. ¿Por qué? Pero si él era el creador, ¿verdad? Porque hay algo importante. Pero cuidado, que también estas personalidades rebeldes también se unen. Y por eso es que se amotinan y por eso también tienen una fuerza destructora. Una fuerza que también destruye. Y su deseo es destruir. Ellos también lo saben. Y ellos están unidos. Por eso toda persona tiene que saber a qué lado unirse. No qué va a leer, ni a qué iglesia ir, no. Es dónde te vas a unir, qué maestro vas a elegir. Esa es la parte más importante. Porque toda la gente está pensando, oye, ¿a qué iglesia voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No. ¿O qué libro voy a leer? ¿Cuál es el sagrado? ¿Cuál es el no? ¿El no sagrado? No. Eso no te lleva a ninguna parte. Es cuál te vas a alimentar. ¿De qué va a alimentar tu alma? Porque ella se va a alimentar de algo. Hace poco encontré un animalito que me dejó una experiencia bastante triste. Un pajarito quedó entre cenizas, a oscuras durante tanto tiempo, más de 4 días, sin comer y todo eso. Y él, cada vez que alguien pasaba, él movía y aleteaba, pues lógicamente para que lo sacaran de allí. Y por último, pues alguien se dignó y lo sacó. Mirábamos ese animalito tan acabadito, de verdad, su cuerpecito y todo, era el puro huesito. Cuando le pusimos comida, ese animal comió de lo que le pusieron. Estaba tan sediento de comida, ese animal, que no importó qué comer. Seguramente se comió eso que tal vez seguramente nunca quería comer. Así es el alma del hombre cuando está en esa posición, en la oscuridad, llena de todo tipo de porquería, donde no puede ver la luz. Lo que tú le pongas, come. Y se alimenta de lo que sea sin saber, pero quiere comer. Y ahí es cuando estas personalidades rebeldes aprovechan. Mira, te doy esto. Mira, yo te apoyo. No te preocupes, que yo te apoyo. Yo estoy para apoyarte. Sí, claro, para apoyarte. Muchas personas dicen, yo estoy para apoyarte. ¿Apoyarte en qué? Si es que no necesita, el alma no necesita dinero, no necesita eso. Necesita un alimento. Mira, estaba bien resguardado. Le aseguro que ahí ningún animal lo iba a matar. Ningún gato se lo iba a comer porque estaba bien resguardado. Pero su ser, había algo. Necesita otras cosas. Ellos también saben eso. ¿Oyen? Ellos también saben eso. Y hay seres que crean un ambiente que donde tú estás se acaban muchas cosas. Terribles, terribles. Así es la vida. Pero tomamos la decisión equivocada, ¿verdad? Porque no entendemos qué es la vida espiritual. La vida espiritual no es un libro. La vida espiritual está vinculada con los seres. Un ser da vida. Usted como padre da vida a su hijo. Y así sucesivamente. La vida espiritual da vida
y ustedes la sienten y no pueden negarlo, porque es absolutamente cierto lo que les estoy diciendo. Pero esta visión atemoriza al ego. ¿Por qué? Porque él se siente mal. Toda persona, escuchen muy bien, que decide en contra de lo que es la vida que proviene de Dios, el ego maneja esas cosas. ¿Por qué? Porque el ego no quiere cambiar. El ego no quiere la transformación. El ego solamente quiere mantenerte allí, pero no quiere lo demás. El ego no quiere que tú crezcas. El ego quiere que tú sepas, pero que no crezcas. Tú sabes mucho. Tú puedes saber muchísimo sobre el amor de Dios. Puedes saber muchas cosas, todos los secretos del universo. Pero si tú no estás vinculado a la vida de algún ser espiritual, estás perdido. No hay nada que hacer. Te aseguro, y te lo digo de corazón, que Lucifer sabe más que tú en cuanto al universo y todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Sabe más, pero se desvinculó y está desvinculado de su fuente, y eso es un problema. La paz es el mayor enemigo del ego. ¿Por qué? Porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha, se hace más fuerte en la envidia. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, con suspicacia, con sospecha, con celos, con envidia, con victimismo, porque la idea de peligro y defensa se habrá adentrado en tu mente y su ego se siente muy bien. Cualquiera de estos sentimientos o idea de ataque es un llamamiento al ego. Cualquiera de estas cosas es eso. Mientras que las cosas divinas, la filiación, está tan pendiente de darte vida, de aprovechar lo que tú tienes. El Espíritu de Dios no quiere que tú sepas cosas. El Espíritu de Dios aprovecha lo que tú tienes y de allí te une con lo espiritual. El Espíritu de Dios no está esperando que diga, no, es que esperemos que cumpla el curso. No, Él está pendiente con lo poquito que hay en tu mente. Con eso lo utiliza de una forma tan especial que te lleva cada vez más a aquello divino, siempre y cuando tú estés unido a la filiación. De lo contrario no pasa nada. El ego te dice todo lo contrario. La eternidad, la paz y todas esas cosas divinas son tuyas, pero tienes que unirte al camino. No dijo, oye, mira, ahora viene el Nuevo Testamento, ese es el camino. No, dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Acaso no entendemos? El que no está unido a mí está perdido. ¿Acaso no entendemos? ¿Acaso no nos damos cuenta que es de verdad esto? Lo demás es pura mentira. Él es el Maestro perfecto. Él es el que realmente está pendiente de tu alma. Yo el trabajo que estoy haciendo con ustedes es para que ustedes se den cuenta de que están equivocados. Solamente eso. El día que ustedes entiendan que están equivocados, ese día van a hacer las cosas. Y el día que ustedes les entren un poco más sentido a lo que siente su alma y se den cuenta que ese es el camino, que el camino no es una iglesia, no es nada de eso, sino un ser, ese día entonces podemos hacer cosas grandes. El Espíritu de Dios se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende. Un maestro de Dios se vale únicamente de lo que tú comprendes, porque si tú te unes a esa filiación, a esa vida que está en Él, tú sigues adelante. El Espíritu de Dios, Él no está pidiéndole que aprenda cosas. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú, pues no comprendes. Y allí es cuando tú dices, oh, no comprendo. ¿Para qué vas a meterte en más problema? Pues ya sé que por ahí no es el camino. El camino no es así. El camino es diferente. Entonces tomo ese camino. Además mi alma lo siente. Y si lo siente, pues la sigo. Como dicen ellos, en cada encrucijada de la vida, en cada cosa y en cada problema que haya, el Espíritu de Dios te dirá, este es el camino. No te preocupes por todo ese tipo de cosas. Eso no vale nada. Pero este es el camino y lo seguiré hasta llenarme de esa vida y sentir y tener esa certeza absoluta y ser parte de la filiación, pero por esa pequeña ramita que ha llegado a mi vida. Y así llegaré a comprender lo que es verdaderamente la vida espiritual. No hay otra forma, hermanos. El Espíritu de Dios conoce perfectamente este tipo de cosas. ¿Por qué? Se trata de su propia morada, se trata de su propio lugar. El lugar de la mente, esa mente divina que está unida a Dios. Él se siente a gusto.
Y todo ser que está en la tierra se siente a gusto allí, en esa morada, en ese sentir, en esa casa que tú ni siquiera sabes qué es, pero que tu alma se siente bien. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es tu lugar, un lugar de paz. Y acuérdense que la paz es Dios Padre, y tú formas parte de Él. Por eso se siente a gusto en las cosas de Él. No te sientes a gusto en el mundo, a no ser que estés con el otro maestro. Con ese sí te sientes a gusto. Así entonces, la paz es eterna, porque viene de Dios. Solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. No hay otra forma. Y desde ya tú puedes empezar a saborear esa vida espiritual. Pero la gente está esperando quién sabe qué, irse por allá quién sabe dónde, a ver si puede lograr la espiritualidad. No, hermanos, no han entendido la espiritualidad. En serio que no la han entendido. Péguense por ahí, por favor, y sientan eso. Ya lo empiezan a sentir porque ustedes lo sienten. Pues siéntanlo, simplemente siéntanlo y síganlo viviendo. Espero de verdad que todo esto pueda ser parte de sus vidas. El ego te construyó una idea completamente equivocada. Te enredó en todo. Y tú le creíste. Ya es hora de cambiar esto. Y de verdad, si quieren hacer las cosas, háganlas. Pero háganla de verdad. No es igual escuchar una conferencia a estar allí escuchando y viviendo otras cosas. Es una vida normal, pero hay algo extraño que te hace crecer, que nutre tu alma, que te sientes bien, que puedes fluir en un sentido espiritual y divino. ¿Qué será eso? Ese ser que tú no entiendes, pero que te lleva a la luz. Y es esa luz que te lleva a Dios Padre, que está unida a Dios. Muchas gracias, hermanos. Hemos llegado al final de esta conferencia. Espero y estas cosas las puedas entender de una manera un poco más clara, que es la vida espiritual. La vida espiritual no son cosas, son seres. Es diferente. Muchas gracias a todos ustedes. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Que Dios los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy tu revelador. Soy el que soy.